¿Qué opina de la propuesta de algunos de que los políticos o al menos los congresistas deberían trabajar ad honorem? Te lo digo muy simple. Si tú pagas 0 euros por un trabajo, ¿qué trabajo esperas recibir? Tú contratas a un carpintero, le dices, mira, quiero que me hagas una mesa, pero no te voy a pagar. ¿Qué clase de mesa crees que vas a recibir? Contratas a un médico. Oye, me hagas una operación para que tengo la vesícula biliar hecha compota. Pero no te voy a pagar nada. O que te digan a ti, oye, ¿en qué trabajas tú? No, mira, yo soy electricista. Ah, mira, necesito que me hagas una instalación eléctrica en mi fábrica, pero no te voy a pagar. Todo mundo amerita un pago justo por su trabajo. Y mientras mayor responsabilidad y mayor preparación tiene el trabajo, es razonable que el pago a ese trabajo sea mayor. Es decir, que no le pago lo mismo a un asistente de vuelo que a un piloto, porque para ser asistente de vuelo se requiere menos preparación y la responsabilidad que tiene es mucho menor que la que tiene el piloto de la aeronave. Es lógico, es justo y es razonable que el piloto de la aeronave lleve un mayor salario. Vas a contratar gente, porque en las elecciones lo que haces es esto, es contratas a alguien. Tú eres el que decide. Tú junto con todos. Y vas a contratar a alguien para que haga leyes justas, que más o menos resuelvan problemas que tiene todo el país, que faciliten la gestión de los recursos comunes, que permitan el mantenimiento de relaciones diplomáticas adecuadas, que favorezcan el desarrollo económico del país al tiempo que permiten que la sociedad se vuelva un poco mejor, un poco más segura, un poco más justa, un poco más igualitaria. Que manejen las demandas de distintos sectores, los agricultores, los profesores, los mineros, los youtubers, y que manejen todo eso y lo conviertan en leyes para todo el país, gratis. Es una injusticia de entrada. Y por otro lado, ¿quién crees que va a entrar a hacer eso? 2 tipos de personas. Los estúpidos y los ricos. Si la política no es un trabajo bien pagado, solo los ricos pueden ser políticos. Y ese es un negocio que no sé si alcanzas a pensar lo malo que es para un país. Si yo gano lo mismo como funcionario de ventanilla de Hacienda, sellando papeles y repartiendo y recibiendo y repartiendo citaciones para el pago de impuestos, despreocupándome 8 horas diarias, 5 días a la semana y chao, y me van a pagar lo mismo o menos como legislador, con todo lo que ello implica, a mí no me interesa ser legislador nunca. Me tengo una bronca gordísima, y eso si me pagan lo mismo, ya no te digo si no me pagan. Entonces es entregar el país a los ricos. La idea suena muy bien desde una izquierda muy acéfala, desde una izquierda que ha perdido la última sinapsis, la tuvieron cuando se les quitaron el biberón. Pero no es razonable. Y además, como hombre de izquierda, yo creo que todo el mundo merece un pago justo por su trabajo. Jonás Fernández, con quien hablé ayer, él está trabajando 12 horas ahora diarias, recorriendo Asturias para explicar lo que hace como eurodiputado, que no está realmente en sus atribuciones. Como legislador lo que tiene que hacer es participar en las comisiones del Europarlamento y participar en los plenos del Europarlamento y llevar la voz de su partido y de las ideas de su partido al Europarlamento para hacer unas mejores leyes en Europa. Pero está haciendo lo que está haciendo. Si encima le digo que no lo voy a pagar, pues probablemente me diga, oye, me quería trabajar de economista a una correduría de bolsa. Él es economista. Porque no puede trabajar 8 horas y despreocuparse. Entonces, yo creo que, insisto, es una de estas cosas que la izquierda tonta te las dice y suenan bien al principio hasta que piensas en las consecuencias que tendría. Yo creo que tenemos que pagar bien. Lo que tenemos que hacer es elegir mejor y buscar que mejores personas entren en política. Pero cuando satanizamos a la política y decimos que la política es solo asunto de delincuentes, ¿quién va a querer ser político?
Si a mí me dicen que algo es cosa de delincuentes, me dicen, oye, mira, el narcotráfico es cosa de delincuentes. Bueno, muy bien. ¿Quieres ser narcotraficante? Pues yo no. Yo personalmente no. No tengo ningún interés en infringir la ley, no tengo ningún interés en ser un delincuente. No tengo tampoco ninguna de esas ambiciones crematísticas o monetarias tan enormemente desbordantes como para lanzarme a violentar las leyes y poner en peligro la vida de otros a cambio de que yo me pueda llenar de dinero. Yo no lo haría. Estamos diciendo que la política es de delincuentes. ¿Quién va a entrar en la política? Los delincuentes. Y si encima no la pagas, ¿quién va a entrar? Los ricos delincuentes. Gran negocio.